noches, bienvenidos a una entrega más de Develando la Verdad. En esta entrega vamos a adentrarnos en una propuesta que busca quitarle la piel a las mafias inmobiliarias, societarias que impactan a toda la República Dominicana. Una peligrosa tendencia que ha estado tomando cada vez más auge, que se ha apropiado precisamente de la anulación de los derechos de una cantidad importante de dominicanos que viven en el extranjero, dominicanos que han forjado un patrimonio y que sorpresivamente, cuando han ido a hacer alguna actualización de sus derechos sucesorales, de sus derechos inmobiliarios, de propiedades importantes, como este caso de estudio al que le dedicamos a profundidad de este programa, el proyecto de Costa Dorada, 6 millones de metros cuadrados en Baní, de dos familias tradicionales de República Dominicana, que un día cualquiera, cuando fueron al derecho inmobiliario, al registro inmobiliario y a la Cámara de Comercio a cambiar el registro de sus empresas, quienes le garantizaban como vehículo jurídico la propiedad de este importante terreno, se dieron cuenta que ellos habían vendido sin vender. Y algo más paradójico, que quien le había comprado la propiedad en un entramado fraudulento era nada más y nada menos que un muerto, una persona que había fallecido 10 años atrás y que había sido utilizado como coartada para engañarles. Hacemos un recorrido por diferentes casos donde coincidencialmente, sin que sea justamente una coincidencia, abogados, agrimensores, militares activos se prestaron para articular este tipo de entramados. Más común de lo que nos podemos imaginar. Está pasando en proyectos habitacionales individuales, personas que están comprando apartamentos que luego pierden su dinero, que toman préstamos y que el banco termina cobrándole por una deuda que contrajeron sin tener ningún tipo de derecho sobre una propiedad porque sencillamente le han vendido propiedades fantasmas. Todo esto crea unas condiciones perfectas, como la tormenta perfecta, para llamar la alerta, para ponernos de frente a la necesidad de hurgar, de descubrir y poner precisamente en tela de juicio cómo el sistema judicial, jueces y actores auxiliares de la justicia se hacen cómplices de este tipo de entramados. Es la entrega que le tenemos hoy. Espero que la disfruten. Pero la respuesta seguirá siendo simple y la misma: garantía jurídica. Estamos haciendo esfuerzo para que haya un régimen de consecuencia para aquellos que violentan las disposiciones legales, sobre todo en el ámbito del respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica, obviamente. Seguir reforzando y reforzando para que la seguridad jurídica cada vez sea mejor. La seguridad jurídica tiene sitio en la República Dominicana. La seguridad jurídica es un principio universal del derecho que garantiza la seguridad y el orden jurídico, dando la certeza que tienen los individuos de que su familia, pertenencias y derechos fundamentales están protegidos por las diferentes leyes y autoridades. En República Dominicana existe todo un marco jurídico que plantea la protección de bienes y propiedades. Pero, ¿qué tan eficiente es esta protección luego del papel? Las actividades comerciales relativas a la tenencia, compraventa, alquileres y desarrollos comerciales de propiedades inmobiliarias en República Dominicana presentan un auge evidente que no tan solo suma números a la economía, sino que es una muestra de que los individuos confían en el amparo y cuidado que las autoridades prometen a través del derecho de propiedad establecido por la Constitución, el Código Civil y la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y sus reglamentos. Seguridad jurídica en que también confían extranjeros, ya que según lo expuesto en la guía de inversión del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, del año 2021, las inversiones directas extranjeras en el sector inmobiliario en el país representaron un 17%. De igual manera, las denuncias de expropiaciones de propiedades e incluso acciones empresariales en el sector inmobiliario en los últimos años han aumentado de manera preocupante. Y que me meta mano y que me resuelvan rápido, porque yo no estoy por pasarme aquí el día entero, porque a Emanuel Rivera le dé su maldita gana, porque me está tratando de coger mi maldito cuarto. Hemos visto que en los últimos años algunos inversionistas en el sector inmobiliario, con miras a un
un techo propio, generar ingresos y crear empleos, terminan siendo víctimas de mafias integradas por desaprensivos que para actuar deben contar con la complicidad de las autoridades dominicanas, directa o indirectamente. En las últimas semanas, los medios de comunicación se hicieron eco de las denuncias de inversionistas dominicanos, en su mayoría residentes en el extranjero, que aseguran haber sido estafadas por la desarrolladora inmobiliaria IndySark, propiedad del supuesto arquitecto Emmanuel Rivera Ledesma. Víctimas que habían pagado hasta 6 millones de pesos por un apartamento no obtuvieron nada a cambio, razón por la que se apostaron frente a diferentes lugares solicitando que les sean devueltos los más de 3 millones de dólares que Ledesma supuestamente recibió de las víctimas. ¿Sabían ustedes que tenía un vecino ladrón? Ese vecino suyo es ladrón. Pero la inseguridad jurídica no solo está afectando en la compra directa de inmuebles, sino que también a través de mafias societarias que se han denunciado por expropiaciones de bienes. La familia Mayol, propietarios de Plásticos del Caribe, y la familia Serrano, propietarios de Peravia Industrial, mejor conocidos como Productos La Famosa, están en una batalla legal con este grupo de personas, en el que participan abogados, contables y militares, y como si eso fuera poco, que por medio de falsificación de documentos se apropiaron de manera fraudulenta de Costa Dorada, un terreno de 6 millones de metros cuadrados ubicados en Bahía de las Calderas, Baní. Yo soy hijo de Juan Mayol Garrido, que fue el comprador original del terreno. El terreno se compró en el año 1967 y en el 76 se aportó a una compañía llamada Costa Dorada. Un año después, en el 77, mi papá le vende la mitad de las acciones a sus amigos los Serrano Homes. Este acto de venta del 13 de junio del 1967 certifica la compra al Banco Agrícola de la parcela número 21 del Distrito Catastral número 5 de Baní, de parte del señor Juan Mayol Garrido, por la suma de 600,000 pesos. Ignacio Miranda, abogado de la empresa Hillary Mayol, uno de los patrimonios de la familia Mayol y una de las empresas que reclaman los terrenos, explica la amistad empresarial que llevó al señor Garrido a unir lazos comerciales en Costa Dorada con los Serrano. Un año después se asoció con la familia Serrano Homes, los hermanos José, Roberto y Jack Serrano, que son los dueños de la famosa Peravia Industrial y hoy también de Jajá, y que eran socios en varios negocios y tenían una relación personal de amistad. Y los hermanos Serrano Homes en el año 77 ingresan a Costa Dorada. Ya después del señor mayor haber adquirido los terrenos esos de la playa ya del Corbanito, que hoy en día es Costa Dorada, en el año 77 invita a mi padre y a sus hermanos a participar en el proyecto ese de Costa Dorada. De hecho, mi padre entra con mucho sacrificio. El día 5 de agosto del año 1977, Juan Mayol Garrido vendió a los hermanos Serrano Homes el 50% de las acciones de Costa Dorada. Roberto Serrano Pimentel explica que su padre, Roberto Serrano, y el señor Mayol Garrido conformaron la sociedad Costa Dorada con un propósito agrícola, pero dadas las condiciones del terreno, eso cambió. Primero era de ver si agrícolamente funcionaba algo, pero no, era un terreno que era con playa, que tenía, no tenía la parte quizás del agua para poder irrigar, entonces se dejó eso como una propiedad de engorde ahí, para en un futuro explotarlo ya con el turismo o algo por el estilo.
Ambas familias, que son dueños del 50% de las acciones, explican que pese a la compañía Costa Dorada no estar en funciones, debido a que el único activo eran los 6.363.202 metros cuadrados, presentaron todas las declaraciones juradas ante la Dirección General de Impuestos Internos. Todos los años nosotros presentamos a la DGI la no operación de la compañía, se pagaban los impuestos mínimos, hemos tenido posesión toda la vida del terreno, tenemos gente en el terreno, tenemos la posesión del título. Declaraciones juradas que datan de 4 décadas que el señor Roberto Serrano Oms, en calidad de accionista y secretario de la compañía Costa Dorada, presentó ante la DGI, al igual que los formularios de declaración de liquidación de impuesto sobre los activos, en los que se hace constar que la compañía estuvo sin operar. En el año 2008 se promulgó la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, número 479-08, que mandaba por ante el registro mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo depositar los trámites necesarios para la transformación de empresa en una sociedad de responsabilidad limitada. Durante ese tiempo, los propietarios habrían descuidado tener los documentos al día, y fue en el 2013 cuando se dirigieron a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo a transformar la compañía, pero se enteran de que ya se les habían adelantado. Y en el 2013, cuando fuimos a transformar la compañía por la nueva ley de transformación de compañía, nos damos cuenta que la compañía no es nuestra, que vino alguien y depositó en un solo día 40 años de historia de la compañía falsa y que no es nuestro. En el año 2013, cuando los socios de Costa Dorada deciden hacer los ajustes que exigía la ley de sociedades en esa época, que había que transformar o adecuar la sociedad, deciden transformarla en una sociedad de responsabilidad limitada, y van al registro mercantil y no pueden hacer el trámite de transformación, no les fue recibida la documentación porque se enteran de que alguien les hizo el favor de transformar la compañía. De pronto, el terreno ubicado en la playa Los Corbanitos, en Baní, ya no les pertenece y tiene un nuevo dueño, que por medio de un centenar de documentos que elaboraban una historia alterna de la compañía Costa Dorada, se habría apropiado del terreno. El primer grupo de documentos hacía creer que desde el año 1977 hasta el año 1994 fueron depositadas actas de asamblea diciendo que cada año se reunió la compañía matemáticamente en abril de cada año, diciendo que se actualizaba el Consejo de Administración, que se le daba descargo al Consejo de Administración y se elegía un nuevo comisario de cuentas, pero se elegían los mismos nombres año por año, pero poniendo los mismos socios originales de la compañía. 13 actas de asambleas que simulaban un histórico societario distinto fueron depositados en el registro mercantil en febrero de 2013 por Judith Francesca Guasvivas Báez, documentos que incluían la simulación de compra de acciones de Juan Mayor Garrido a sus 6 empleados en el año 1977. En el año 90, un segundo grupo de documentos son 6 contratos de venta, supuestamente firmados por el señor Juan Mayor Garrido como comprador y por cada uno de los socios minoritarios nominales como supuestos vendedores. Documentos que experticias caligráficas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses establecen que las firmas que se atribuyen a Juan Mayor Garrido, Blanca Josefina Hernández y la notario público Silvani Gómez Herrera constituyen falsificaciones por reproducción digital de una misma firma. Y este proceso consiste en que estas familias fueron desposeídas de sus acciones mediante acciones fraudulentas, cuya prueba es prolija. Y de eso es que una Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo descuidadamente está permitiendo que ocurran.
eventos de esta naturaleza. El terreno valorado en más de 3.000 millones de pesos en una cabeza de playa Banileja ya no es de su propiedad. La compañía fue transformada en una empresa individual de responsabilidad limitada a nombre de un señor llamado Luis Américo Minervino Ducudrey. Pero ¿quién es Luis Américo Minervino Ducudrey? ¿Y qué relación tiene el supuesto nuevo dueño de los 6 millones de metros cuadrados Banilejos con las familias Mayol y Serrano? Ellos obviamente desconocían y desconocen quién era esa persona y cómo llegó la compañía a estar a su nombre. Pero la historia alterna con los múltiples traspasos de acciones de Costa Dorada a los presuntos nuevos dueños no termina aquí. Después, supuestamente, él le vende a una señora, Graciela Cardina Caro. Es preocupante ver cómo, al parecer, en el registro mercantil no están vigilantes de los debidos procesos de depósitos de documentos para trámites de transformación o registro de empresas y sociedades. En este punto, todavía no han podido identificar quién es o si existe o no la señora Graciela Cardina Caro, puesto que en las documentaciones figura su cédula con tan solo 10 dígitos en vez de los 11 requeridos en el país, lo que significa que la cédula de una supuesta compradora de acciones en las actas de asamblea y actos de venta no existe en la Junta Central Electoral. La simulación de traspasos continúa en estos 6 actos de venta, presuntamente celebrados en fecha del 30 de abril del año 1989, en que señalan un primer traspaso de las acciones de los socios minoritarios hacia el señor Juan Mayol Garrido, convirtiéndolo en dueño único de la compañía Costa Dorada. Documentos redactados a computadora, cuando para esa época las computadoras aún no eran de uso extendido en la población, ni siquiera en las instituciones públicas. Hasta que con otro contrato de compraventa de acciones, alegarían que el día 18 de abril del año 1994, el señor Juan Mayol Garrido había vendido 5.940 acciones a la señora Graciela Cardina Caro. Y finalmente, la señora Graciela Cardina Caro le vende sus acciones al señor Luis Américo Minervino Ducudrey, y también los demás socios minoritarios que supuestamente entraron a la sociedad le vendieron a Minervino Ducudrey, según la documentación falsa depositada en la Cámara de Comercio, y así, aparentemente, Minervino se convierte en dueño único de la empresa. 6 años después, mediante un presunto contrato de compra-venta de acciones, con fecha de 3 de agosto de 2012, Luis Américo Minervino Ducudrey habría comprado las acciones restantes pertenecientes a los otros 6 socios minoritarios, convirtiéndose en dueño único de Costa Dorada, lo que demuestra que los responsables detrás de la apropiación de Costa Dorada no son solo desaprensivos intelectuales, sino que también tienen el poder de levantar muertos de su tumba, ya que un certificado de defunción expedido por la Junta Central Electoral indica que Luis Américo Minervino había fallecido por condiciones médicas el 2 de febrero de 2010, es decir, mucho antes de efectuar las ventas. Le compraron a un muerto. ¿Qué más hay que decir? De que revivieron al muerto 20 veces para que firmara 20 contratos en 20 fechas diferentes. Pero Minervino Ducudrey no es el único muerto que reviven para firmar actos de venta, sino que el fallecido veterinario Dr. Peguero figura como uno de los accionistas que vendieron a Ducudrey, específicamente el 14 de marzo de 2011, lo que apunta a que presuntamente habría vendido sus acciones incluso a más de un año de haber muerto. Hemos conseguido un documento de la familia de la esposa del señor Peguero y de su hijo, que también es veterinario, diciendo, mi padre, el esposo del caso de la señora, nunca formó parte de Costa Dorada, no conoce ningún terreno en Baní, no firmó estos documentos. Y luego, en ocasión de una demanda que ellos entonces radicaron para lograr la nulidad de esos contratos por simulación, habiendo obtenido la confesión del notario,
se depositó por el doctor Ricardo Elías Soto Subero un acta de defunción que demostraba que la persona a favor de la quien en ese momento aparecía el 100% de la titularidad había fallecido cuatro años antes. El 20 de febrero del 2014, el Escuadrón Levantamuertos vuelve a hacerlo y nueva vez trae a la vida a Minervino Ducodray para efectuar el traspaso del 83.33% de las acciones de Costa Dorada a la empresa Global Multibusiness Corporation, que representa el doctor Rafael Olegario Elena Regalado, y un 17.67% accionario a Ailec Paloma Soto Garavito, quienes aseguran haber adquirido dicho activo por la suma de 597,000 pesos. Sin embargo, en 1967 fue comprado por 600,000, es decir, 5 décadas después, compraron el inmueble por un valor menor al original. Sería un poco raro porque el doctor Rafael Olegario Elena Regalado fue dictada contra él al inicio del proceso una medida de coerción consistente en una garantía económica de 1 millón de pesos. Eso es una fianza que se paga, lo que antes se conocía como fianza judicial, y es un porcentaje. No sé por dónde anda, pero no llega a 100,000 pesos, entiendo. Y el doctor Regalado permaneció prácticamente 8 días preso, o varios días preso, y si tuviera fortuna, ese mismo día se hubiese hecho el pago de esa garantía económica. Estamos hablando de que una de las que dice que es dueña de Global Multibusiness, que tiene acciones, Ailec Paloma Soto Garavito, al momento que dice que adquiere esas acciones, tenía unos 19 o 20 años. Y que para ese momento, partiendo del costo que tenía esa propiedad en ese momento, en el 2013, debía tener ella más de 100 millones de pesos. ¿Y cómo es posible que esa muchacha, hija de un oficial del ejército, que no se le conoce fortuna, a los 19 o 20 años se estuviese hablando, que adquiere unos derechos por más de 100 millones de pesos? O sea, por eso mi compañero Juan Tomás dice, la Fiscalía del Distrito Nacional, que ha sido irresponsable en este proceso, debió de procesarlos por el delito de lavado de activos. Porque ¿cómo justifican esa fortuna? La presunta mafia societaria es aún más grande de lo que pensaban. El 24 de febrero del 2015, el doctor Elena Regalado intenta hacer creer mediante un depósito de documentos en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo que Costa Dorada era absorbida mediante fusión por la compañía Global Multibusiness Corporation que representa a Regalado. Y es como se enteran de quiénes más están detrás del fraude que intenta adueñarse de los más de 6 millones de metros ubicados en Baní. En el caso de Ailec Paloma Soto Garavito, es bueno resaltar que Global Multibusiness y Global Multibusiness Corporation es una empresa familiar donde figura no solamente el padre de Ailec Paloma Soto Garavito, figura el hermano de Ailec Paloma Soto Garavito como beneficiario final, pero figura también como la persona que depositó todos estos documentos a los fines de poner a nombre de ellos, la esposa de uno de los hermanos de la imputada. Judith Francesca Aguasviva es la actual esposa de uno de las personas que son actualmente beneficiarios de esta empresa Global Multibusiness Corporation. La empresa Global Multibusiness Corporation, que representa a Elena Regalado, Ailec Paloma Soto Garavito, hija del coronel Ricardo Elías Soto Subero, sus hijos, el teniente Reinaldo Elías Soto Sánchez, Ricky Soto Sánchez, Rizzi Soto Sánchez y Ryan Soto Sánchez serían los socios beneficiados con la apropiación del terreno valorado en más de 3,000 millones de pesos. Lo más grave de todo es, primero, que se trata de gente que están vinculada a este fraude, que están vinculadas a los organismos de seguridad del Estado, que son miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y la seguridad de los ciudadanos, que se presume debe estar protegida, sin embargo, está en manos de este tipo de personas. Las empresas Hillary Mayol, Mayol y compañía, Grand Cake Corporation y Okra Company, propiedades de las familias Mayol y Serrano,
y a la vez propietarias de Costa Dorada, acusaron a Rafael Olegario Elena Regalado, Ailek Paloma Soto Garavito y Judith Francesca Guasvivas Báez en fecha del 13 de julio del 2021 de asociación de malhechores, falsedad en escrituras auténticas y de comercio y uso de documentos auténticos y de comercio falso. Sin embargo, pese a todas las pruebas mostradas, llevan años batallando en la justicia. El juez de la audiencia preliminar decide excluir a los querellantes del proceso sobre la base de que no tienen calidad, porque no son víctimas del proceso. Les dice, yo no tengo ninguna duda, literalmente dijo eso el magistrado David Timoteo Peguero, juez del 7º juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, yo no tengo ninguna duda de que ustedes son los socios, los dueños de la compañía, pero ustedes no tienen derecho a reclamar. Y por esa razón tuvimos que acceder ante la Corte de Apelación en razón de un recurso que se interpuso a la nefasta decisión del juez de la instrucción. Aquí es importante resaltar la aprehensión que tiene la familia Serrano sobre este proceso y el sistema de justicia. Estamos hablando que hemos pasado, y tenemos la información, hemos pasado por situaciones donde en este mismo proceso, en razón de las medidas de coerción, un juez del sistema de justicia, en su sentencia que lo apartó del sistema de justicia, figura que una de las razones fue por haber maleado este proceso en la medida de coerción. Taxativamente se menciona este proceso como de uno de los casos en el cual este juez intervino y por lo que fue cancelado. 5 fiscales estuvieron siendo apoderados de este conocimiento de querella, con sustituciones periódicas a los cuales fiscales hubo de serle explicado nueva vez este caso, desde la A hasta la Z, lo que iba tornando este proceso largo y angustioso. Las conexiones que los implicados tienen con el Estado podrían ser los impedimentos a que el caso avance con el debido proceso. Como es el caso del coronel Ricardo Soto Subero, que dicho sea de paso es juez de la instrucción del Tribunal de Justicia Militar. Ailek Paloma Soto Garavito es sobrina de una juez del sistema de justicia. No estamos diciendo que esta magistrada haya intervenido directamente, no podemos decirlo. Sin embargo, es una aprehensión razonada que tenemos de que de alguna manera el sistema pueda corromperse, no solamente por acción, sino por omisión de los procedimientos que deben seguirse para agenciarse justicia. Global Multibusiness Corporation, representada por el doctor Rafael Elena Regalado, es una empresa que estuvo involucrada en el caso Bahía de las Águilas, en que por 24 años se disputaba en los tribunales la expropiación de 362 millones de metros cuadrados en terrenos para que así no fueran recuperados por el Estado dominicano, con el mismo modus operandi de generar títulos irregulares de varios funcionarios del gobierno de entonces y del registro de títulos de Barahona, en complicidad con algunos allegados. En ese proceso legal, Elena Regalado incluso se querelló contra el juez presidente de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, la laboral de tierras, el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, y contra el procurador general adjunto que representó al Estado en el caso, el magistrado Robustiano Peña, lo que podría dar a entender que es una práctica constante para tratar de retardar el proceso, ya que pareciera ser que es un hábito frecuente de parte del abogado que, tratando de hacer parecer legítima la apropiación de terrenos, procede a recusar los jueces apoderados del caso para retrasar los procesos judiciales, cosa que también hizo en este caso. Se presentó una recusación contra el pleno de los jueces de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Esto fue el día 1 de agosto de este año. No fue hasta el día 5 de octubre. Esto es más de 2 meses después
de la recusación que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decide que es incompetente para conocer una recusación contra jueces de corte y remite el caso a la presidencia de la Cámara Penal. Nos hemos enterado, porque fuimos a la Corte a preguntar, no porque se nos había comunicado, que una nueva recusación ha intervenido en contra esta vez de los 16 jueces que componen la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El juez presidente y los jueces integrantes de toda la sala. Obtuvimos un número telefónico para contactar al doctor Rafael Olegario Elena Regalado y así tener su versión de los hechos. Pero por más intentos que hicimos, nunca nos contestó. El pasado martes 28 de noviembre estaba previsto el conocimiento de juicio de fondo. Sin embargo, la audiencia fue torpedeada por el doctor Elena Regalado, quien salió del segundo tribunal colegiado del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde se conoce el juicio, luego que pretendía defenderse a sí mismo. Defensor técnico. Yo siempre he buscado mi propia defensa. Yo ahí está mi calidad, yo soy abogado. Entonces yo defensor técnico. Yo tengo derecho a defenderme, no nada. El artículo 102 del Código Procesal Penal me autoriza a mí a asumir mi propio medio de defensa. El tribunal da 5 minutos para que usted hable con su representante. Ahorita ya vamos. Habla lo que quiera. Así no, eso no es derecho. La fiscalía se entiende. Eso no es derecho. Por lo que fue fijado para el próximo 21 de diciembre, esto sin aún incluir a las víctimas. Nosotros lo que aspiramos en este proceso es que la justicia actúe con seriedad, que no se esté apostando a un plazo de 4 años para luego venir ahora con una serie de incidentes de los que ya han venido planteando y decir que no, que el plazo se extinguió y que por tanto esta gente se van a quedar con esta gran fortuna que no pueden demostrar, no tienen un solo centavo para demostrar cómo adquirieron esta propiedad. No hay una transacción económica, no hay un cheque bancario, no hay nada. No puede haber impunidad. Donde hay impunidad van a seguir pasando estas cosas. Y esto es una atenta contra la propiedad privada, contra la inversión que hay en el país. ¿Por qué no vamos a hablar de la inversión privada, de la inversión extranjera? Hablemos de la inversión local. ¿Por qué un empresario dominicano va a invertir en terrenos cuando se lo pueden quitar? Roberto Serrano Oms, fundador de Productos La Famosa, quien al momento de iniciar esta batalla legal aún estaba con vida, falleció sin ver terminar esta litis. Y eso es lo doloroso de todo esto, que él se fue con ese dolor. Yo le prometí a mi padre que yo iba a seguir en este proceso y que yo sé que Diosito, que está con él, nos va a dar la luz con esto, porque yo sé que nosotros vamos a ganar esta batalla, pero hay que ser firme. Yo sé que la justicia va a hacer lo que le corresponda para que las personas inescrupulosas que se han dado la tarea de adueñarse de esto paguen por lo que han hecho. En un gobierno que se ha declarado a sí mismo pro empresa, la seguridad jurídica se encuentra en tela de juicio. Y lo decimos, está a favor de la inversión, que es pro inversión, que es pro empresa. Constantemente se hacen invitaciones a accionistas extranjeros a invertir en el país, asegurándoles que gracias a sus políticas serán un éxito. Podemos hablar de éxito cuando grandes industrias dominicanas se encuentran en los tribunales tratando de recuperar sus terrenos y peor aún, cuando presuntamente individuos que trabajan en el Estado forman parte de estas mafias que hasta levantan muertos para quitar lo que les pertenece a los dominicanos. Lo verdaderamente alarmante es que al parecer las mafias en el sector inmobiliario operan con complicidad desde dentro de las instituciones públicas. Se cree que para que estas mafias se sustenten debe haber complicidades en instituciones como el Registro Mercantil y la Dirección General de Impuestos Internos, en que presuntamente hay personas involucradas
que facilitan a estas mafias el trámite que arrebata las propiedades de sus dueños. Lo preocupante del caso es que las autoridades no prestan suficiente atención a la debilidad que persiste en el sistema judicial. Solo esperamos que las autoridades no se queden de brazos cruzados. En este punto, usted que nos escucha, solo le queda cruzar los dedos y vigilar que otros vivos no levanten muertos y se apoderen de sus pertenencias. Mientras el Estado se hace de la vista gorda, nosotros desde nuestra posición seguiremos haciendo las investigaciones del lugar y continuaremos en pie de guerra develando la verdad. Ha sido un reporte de Keren Lucas. De inmediato quiero presentarles este panel de expertos. En nuestra entrega del día de hoy conversamos con importantes juristas profesionales que nos van a ayudar a entender cómo se han dado estos casos, fraudes como el de Costa Dorada, utilizando los vacíos de las leyes de nuestra amada República Dominicana para proteger a los bandidos, a estos presuntos criminales que precisamente utilizan las herramientas jurídicas para lograr atrapar a toda una sociedad y a una nación que se queda en un vacío jurídico que despoja y destruye la seguridad de los bienes, del patrimonio de toda nuestra República Dominicana. De inmediato, las voces autorizadas para comprender todos estos aspectos a profundidad. Toca el turno de escuchar las voces de los expertos que ya como lo habíamos anunciado, esta investigación de Develando la Verdad detrás del caso de Costa Dorada, un fraude inmobiliario de más de 6 millones de metros cuadrados que involucra a dos importantes familias y que ilustra las grandes debilidades que nos obligan como sociedad y como nación a poner en tela de juicio todo lo que está aconteciendo en momentos en que avanza la institucionalidad en República Dominicana, pero se debilita el Estado de Derecho en un pilar fundamental como lo es la seguridad jurídica. Es contradictorio, es como usted pensar que de repente tiene la carretera iluminada, tiene los policías que le asisten y ha hecho todo lo necesario para que su vida no corra riesgo y resulta que es justamente allí donde todo ha avanzado, donde usted termina siendo asaltado, despojado y en este caso incluso asesinado en términos de los derechos que representa este caso de estudio. Tenemos a Ignacio, precisamente Lucy y en todo esto quiero empezar con Lucy para luego Jaime también preguntarles de manera muy puntual a cada uno de ustedes cuál es el papel de las instituciones, Lucy, en tu caso, desde tu punto de vista, del sistema del Poder Judicial que deben encararse de cara a la lucha contra este tipo de mafias y cuáles son los principales obstáculos que se enfrentan para erradicar estas mafias. Sí, efectivamente, hay muchas áreas de mejora en las instituciones que intervienen en los procesos. Hay una debilidad en la fiscalización de la documentación. Hay fraudes que son casi evidentes, falsificaciones que son flagrantes, que no necesitan ir a un organismo especializado como DICAT, como el INACID, para que se compruebe que los mismos no forman parte de la historia comercial de una institución. Entonces, ahí es que uno se pregunta cuál es la labor de fiscalización que realizan, porque se les somete una serie de documentación que estas instituciones solicitan, que son las llamadas a formar el expediente, pero es que no se revisa, es que las falsificaciones, las irregularidades son tan sofisticadas que ese tipo de instituciones no tienen la capacidad de observarlas, de localizarlas. Pues a mí me parece que no. A mí me parece que hay una debilidad, hay una comodidad en la ejecución de su labor, de que los miembros de algunas instituciones a veces se
se quedan de brazos cruzados y hacen una labor muy básica. Entonces ahí es que nosotros nos cuestionamos y decimos cuál es la necesidad de llevar al tribunal casos como este, casos como Costa Dorada y otros que involucran fraudes inmobiliarios de igual dimensión, cuando las instituciones llamadas a fiscalizar esa documentación previamente pudo haber detectado ese tipo de situaciones, poner la voz de alerta en las partes involucradas y quizá evitarle a las partes una labor judicial, un recorrido judicial que puede durar años. Nosotros entendemos que la labor de fiscalización debe ser robustecida en este tipo de instituciones para evitar llegar a un proceso judicial de esta índole. Interesante. Jaime, señor, tú que has tenido la experiencia de trabajar tantos casos en materia de derecho corporativo, derecho privado, sucesoral, no solamente es el caso de Costa Dorada, estamos viendo ahora una nueva moda de cientos de familias y de dominicanos y dominicanas que compran apartamentos y luego ni le entregan el apartamento ni tienen garantía del dinero. Entonces, desde tu punto de vista, ¿por qué es tan fácil materializar estos fraudes corporativos y personales sin que se generen las consecuencias del lugar? ¿Dónde está la respuesta y cómo encontrar, evidentemente, la solución para cambiar esta triste realidad? Bueno, en nuestro país yo creo que nosotros adolecimos de tener una excesiva burocratización, es decir, muchos papeles para realizar cualquier trámite, y la cantidad de papeles se supone que nos da algún tipo de seguridad, pero ese no es el caso. Tener muchos papeles no es algo que de por sí genera confianza. Ya Lucy lo decía, nosotros tenemos que tener instituciones con poderes de investigación, poderes de validación, que sean más robustos y que se pueda realizar de una forma más automática, porque ese es el caso. Todo lo que nosotros hacemos son formalismos, formalidades, se enmarca dentro de una serie de papeles, pero al final del día, en el fondo, no estamos comprobando que real y efectivamente se está realizando una transacción, una operación legítima. Y ese es el reto que nosotros tenemos como República Dominicana, que de alguna forma nosotros podamos caminar de la formalización, de la burocratización, a realizar una real investigación, una real validación de lo que estamos poniendo frente a las autoridades para precisamente reducir ese tipo de fraude que se está cometiendo, de que no es solo Costa Dorada, sino, como tú decías, Francisco, otros tipos de fraude, otras modalidades, otros elementos que se están realizando. Y es que es demasiado fácil sencillamente poner algo en papeles y luego incumplir. Y nada más terminaré diciendo que en otros países la oferta inmobiliaria, en el caso específico que tú hacías una pregunta, está sujeta a un control previo o por lo menos a un registro. Y aquí en República Dominicana no lo es decir, el constructor sencillamente tiene que tener los permisos de obra pública y del Ministerio de Vivienda y uno que otro permiso, licencia ambiental y demás, y puede edificar y ofrecer lo que quiera. Pero nosotros necesitamos que las autoridades exista algún tipo de forma de llevar un control de lo que se está ofreciendo para poder validar si se está cumpliendo o no con los compromisos que se están asumiendo. Interesante. Licenciado Ignacio Miranda, desde su punto de vista, ¿cuáles son las tácticas específicas que utilizó esta supuesta mafia para afectar la propiedad de Costa Dorada y llevar a cabo las operaciones de cara al robo de propiedad? Y agregar cómo han logrado eludir las leyes y las regulaciones de una manera tan fácil, si se quiere. Las tácticas fueron, por un lado, en la materialización del fraude, la construcción de documentos falsos y utilizar esos documentos depositándolos en el registro mercantil. Doctor, pero yo le escucho y de repente digo, tendremos que crear en República Dominicana, Jaime, Lucy, Ignacio y toda nuestra audiencia, un Nobel jurídico para los creadores de este fraude, porque la inventiva los ha llevado a que se tenga que reescribir y revisar toda la normativa legal, porque al final entonces lo que se ha planteado aquí, que ahora no hay posibilidad de que ellos mismos sean juzgados, utilizando el mismo sistema jurídico para ellos burlar al sistema. Pero
Más adelante quiero que retome este interesante abordaje, pero hay un aspecto fundamental en este programa de investigación periodística y de datos, donde nosotros nos hemos propuesto, evidentemente, en Develando la Verdad, asumir una propuesta de un periodismo diferente, donde no solamente se haga la denuncia, sino que se presenten propuestas, porque al final tenemos bastante ya del aporte de la denuncia, que es fundamental para poder fortalecer a la República Dominicana, y quiero precisamente invitar a que Lucy nos ayudes con la siguiente pregunta para hacer el aporte ahora de cara a este caso modelo de Costa Dorada. ¿Cómo la inseguridad jurídica, desde tu punto de vista, impacta a la inversión extranjera y a la inversión nacional y al turismo como fuentes fundamentales de la economía dominicana? ¿Cuál es el impacto negativo que tiene que este caso de Costa Dorada y muchos otros casos más puedan ahuyentar a todo el que entiende que República Dominicana es un buen destino para invertir? Francisco, el impacto es enorme y es crónico porque data desde hace muchos años. O sea, aquí hay regiones, provincias en las que se habla como si fueran leyendas y hasta con orgullo. No, por ahí un terreno tiene hasta 3 títulos. O que la República Dominicana tiene más títulos que terreno. Si ya sabemos eso, ¿por qué las instituciones llamadas a tomar cartas en el asunto no refuerzan las medidas que se toman al respecto? Si las instituciones, como decíamos al principio, se involucraran mejor y mayormente en la revisión de la documentación, nos evitáramos todos estos letargos judiciales de procesos que al final lo que van a reconocer, lo que el querellante ha dicho en principio: me están desconociendo mis derechos, me están falsificando mi información, me están despojando de lo que ya en derecho me correspondía. Y entonces estamos hablando de derechos registrales, que son erga omnes, que deben ser indiscutibles e imprescriptibles. Entonces, vemos que esta jurisdicción, particularmente la inmobiliaria, es retardada en impartir justicia, en reconocer las falencias que ya son parte de la leyenda urbana, de los fraudes inmobiliarios. Entonces, las instituciones que se involucran en todo ello, pues tienen que ser más proactivos, tiene que haber el régimen de consecuencias que señalábamos previamente, y tienen que tener resolución más expedita a todos este tipo de procesos, porque indefectiblemente la inversión extranjera y la doméstica se resiente al momento de tomar una decisión de invertir en el país. Nosotros tenemos clientelas y representamos grupos económicos extranjeros que no entienden la mecánica procesal dominicana. Y es muy difícil para nosotros poder explicarle por qué un proceso tiene ya más de 10 años en un tribunal, por qué todavía no ha subido a la Suprema Corte de Justicia, o por qué tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia cuando son casos que son evidentemente fraudulentos. Entonces, es para un reto nosotros los abogados, es un reto para el país como sociedad, porque también cuando se va a tierras extranjeras a promocionar la inversión inmobiliaria, sobre todo, nos encontramos con estas informaciones que están a la mano en las redes sociales, en la prensa, de que dan cuenta de que la seguridad jurídica, y especialmente en materia inmobiliaria, está muy en entredicho. Yo creo que nos queda un gran camino por recorrer, pero sobre todo mucha voluntad para que esto ya se termine. Brillante, de verdad que queda bastante claro. Otro de los aportes que nos proponemos, Jaime, precisamente luego de ver esta cara de la moneda de los inversores, es la realidad doméstica. Te pregunto, Jaime, y sé que esta es una pregunta que se está haciendo gran parte de la audiencia: ¿cuáles son los pasos que debe dar una persona para detectar que está siendo objeto de un fraude a la hora de comprar un apartamento, de comprar una casa? ¿Qué hacer para evitar ser engañado, partiendo de lo que ha pasado en Costa Dorada? Bueno, el primer tema es que nosotros, a pesar de que tenemos algunas deficiencias en el tema de seguimiento en la República Dominicana de lo que son los derechos, los registros y demás, debo decir que nosotros tenemos registros muy robustos sobre la actualidad de propiedad. Es decir, si usted va a una cámara de comercio, o si usted va a un registro de título, o si usted va a otras instituciones, puede obtener información bastante actualizada. Y ese es el primer paso ante cualquier tipo de compra que se esté realizando, ya sea a través de una sociedad o una compañía, o directamente un terreno, un inmueble
u otro tipo de negocio, es realizar las investigaciones del lugar, porque esas herramientas están a nuestra disposición. Y realmente es el caso que muchas personas no realizan eso, lo que llamamos la debida diligencia previa respecto a esos negocios que van a realizar. Y yo creo que es muy importante saber que podemos prevenir muchos fraudes y evitar muchos fraudes si se realiza ese tipo de investigación previa. Lo que sí tenemos todavía como una dolencia, como una falta, es que no tenemos, y como lo hemos visto ya en muchas otras estamentos en República Dominicana, siempre hablamos de que aquí hace falta mantenimiento, y no solo mantenimiento en nuestras obras de infraestructura, en lo que es lo tangible, también en lo intangible, en los derechos. Nosotros no tenemos ese mantenimiento, nosotros no tenemos ese seguimiento. Entonces nos toca a nosotros, como los abogados, como los inversionistas, tener que realizar ese seguimiento, asumir ese costo, para que ojalá no se nos dé una situación donde nuestros derechos sean despojados, robados de una forma como aparenta haber sido en el caso de Costa Dorada, y de alguna forma dar ese seguimiento para que las autoridades, en caso de que ocurra, se puedan enterar lo más pronto posible si ocurre alguna situación de esa naturaleza. Interesante. Y bueno, en la parte final de este panel, antes de despedirlo, me gustaría una pregunta común para los tres, siguiendo la misma línea del ejercicio de poder reconstruir las propuestas y posibles soluciones para no delegarla en quienes también nos han fallado. Ojalá que podamos aspirar a que Jaime, Lucy, Ignacio, ustedes y mucha de la generación que representan puedan también llegar a ser los actores que respalden una nueva realidad, una República Dominicana diferente de cara a la seguridad jurídica. ¿Cuáles son las medidas, empezando con usted, licenciado Ignacio, y le voy a pedir que solo sea, por favor, en un minuto y medio, muy puntual? ¿Cuáles son las medidas que propondría para fortalecer el marco legal y las instituciones que salvaguardan la seguridad jurídica en República Dominicana a partir de todo lo que hemos servido sobre la mesa con el caso de Bien, lo primero es que haya una coherencia en las decisiones judiciales. Que haya un acuerdo entre las cortes de apelación, los tribunales de primera instancia sobre cuando tenemos una situación de esta manera, vamos a actuar de esta otra. Por ejemplo, si tengo un recurso de apelación contra una decisión del juez de la instrucción y ese recurso fue admitido, que los tribunales de juicio esperen el resultado de la apelación. Que otra decisión es que los jueces respeten los plazos. O sea, si una recusación se debe fallar en 3 días, que aunque sea la Santa Suprema Corte de Justicia respete los plazos. Esos son dos planteamientos que son muy puntuales que pueden dinamizar nuestra realidad. Para dejar el cierre con la dama. Claro. En el fondo, yo creo que nosotros tenemos que entender que si se va a producir un fraude por una intención dolosa, puede ocurrir. Entonces, nosotros necesitamos tener una seguridad de que cuando ocurra eso, tanto los fiscales como el Poder Judicial van a actuar de una forma expedita y una forma concreta para causar a que las personas que han perpetrado ese fraude sufran las consecuencias del fraude y se retorne la propiedad a los legítimos propietarios de la misma. Ese es un tema, es una dolencia que tenemos actualmente, que nosotros hemos oscilado ahora a una hiperprotección, hipercautela en estos procesos. La Fiscalía se mueve despacio, los procesos están muy lentos en materia judicial, lo estamos viendo en casos que son muy sonoros en la justicia, que estamos muy lentos. Y no podemos confundir la celeridad con la falta de protección de los derechos de los imputados, porque los imputados también tienen derechos, pero también le conviene a los imputados que se conozca rápidamente un proceso, porque si ellos no son culpables, a ellos les conviene también ser descargados lo más pronto posible. Eso es así y eso es así en otros países.
Entonces nosotros tenemos que enfocarnos como país de dotar de los recursos económicos y de entrenamiento necesarios a la Fiscalía y a las Fiscalías, a la Procuraduría en sentido general y al Poder Judicial para permitirles a instruir estos procesos de una forma que se puedan conocer y de esa forma se va a garantizar la seguridad jurídica de todos los dominicanos y los inversionistas extranjeros. Muy interesante. Lucy, contigo concluimos. Sí, de nuestra parte consideramos que dentro del plano legislativo nuestro marco es robusto. Aquí tenemos leyes que regulan diferentes situaciones. Lo que falta es voluntad de ejecución, puesta en práctica y que haya eso que ha dicho Ignacio Miranda, que es la coherencia a nivel de los tribunales, que uno esté seguro de que cuando va a un tribunal a pedir, a ventilar un caso, ya venga basado en un precedente que fue justificado en la ley. Sabemos que pueden variar los criterios siempre y cuando se justifique la razón de ello, pero a grandes rasgos debe haber una coherencia de que todos los tribunales del mismo nivel y los superiores también tengan una línea jurisprudencial que nos aporte con esa seguridad jurídica. También quisiera aportar que debe haber una mayor independencia del Poder Judicial, o sea, que nosotros sepamos que los intereses de las partes involucradas no van a mediar, no van a incidir en la suerte de los procesos. Entonces, yo digo que con esos dos elementos nosotros podemos tener un panorama más claro cuando nos enfrentamos a una situación judicial. Bueno, no sé si felicitarles como comunicador, como periodista y decirles también que como abogado que soy, he aprendido, me siento que he estado en un máster aquí Express y comunican muy bien. Agradecerles la asistencia a esta conversación. Hemos tenido en Develando la Verdad un plato fuerte, luego de un reportaje, de una investigación, este panel de expertos, Lucy Othío, Jaime Señor, Ignacio Miranda. Gracias por compartir su visión, un caso de estudio para poner en perspectiva los grandes desafíos que tiene República Dominicana con los lamentables fraudes inmobiliarios a nivel doméstico, a nivel corporativo, y la oportunidad de superar todo esto apostando a una mejor República Dominicana. Hemos crecido, nos hemos desarrollado y las grandes ciudades, al igual que las grandes naciones, enfrentan modalidades de crimen organizado en todos los aspectos y hay que combatirlo haciendo un ejercicio responsable del periodismo, de la comunicación, combinando la denuncia con las propuestas. Hemos hecho esto en Develando la Verdad y usted ha sido testigo de cómo el periodismo del siglo XXI de investigación y de datos pone sobre la mesa temas de interés para toda la nación. Luego de este recorrido prácticamente durante una hora del estudio que hemos hecho de los fraudes inmobiliarios, de los mecanismos que son utilizados en República Dominicana, como hemos visto, para engañar, utilizando los vacíos y los vicios del sistema judicial dominicano, llega el momento de la conclusión y estamos listos para presentar nuestras propuestas, luego de la denuncia, de la crítica, de conocer estos casos tan burdos y tan marcados que nos indignan como sociedad y como nación, escuchar las voces de los expertos discutiendo cada uno de los aspectos jurídicos a profundidad, como siempre decimos en Develando la Verdad, quitándole la piel a estas mafias insidiosas. Proponemos lo siguiente. En primer lugar, entendemos que tienen que abocarse las grandes reformas del Poder Judicial a garantizar los derechos patrimoniales de los dominicanos. No puede ser posible que jueces, auxiliares judiciales le vean la cara a abogados, a empresarios, pseudoempresarios, a políticos, a figuras públicas, a servidores públicos como diputados, senadores, legisladores, hacedores de ley, militares que se dedican a formar parte de estos entramados. Una propuesta fundamental debería ser inhabilitar a cualquier abogado que termine siendo culpable de un caso de fraude inmobiliario, un hacedor de ley, un auxiliar de la justicia
que se preste para utilizar el conocimiento y el fuero de su investidura, que debe garantizar los derechos a una sociedad, no se le puede permitir que ejerza ninguna función pública en aspectos políticos partidarios. Debe darse un régimen de consecuencia. Un legislador que no deba aspirar nunca más, que pierda sus derechos a representar una sociedad a la cual ha engañado. Desde el punto de vista del fortalecimiento de los mecanismos en la Cámara de Comercio, debemos también proponer y crear mecanismos para que la publicidad de cada uno de estos trámites pueda agilizar el dinamismo de la rapidez de quien quiere hacer el cambio societario, la venta de unas acciones, la actualización de un registro mercantil, pero tenemos que crear mecanismos de digitalización donde se pueda garantizar el blindaje para darle seguridad no a quien opera el fraude, sino a quien hay que proteger, que es siempre la parte más vulnerable, que es ese hacedor de esa propiedad, de esa casa, de ese terreno, de esa finca, como en este caso de Costa Dorada, de una empresa tenedora de unas acciones que al final fue despojada y el sistema no tiene mecanismos para revertir este tipo de situación, por lo que proponemos crear un mecanismo de publicidad que no ralentice los procesos, pero que sí dé la seguridad de vida. Y en tercer lugar, y no menos importante, crear un gran pacto entre el sector empresariado y el sector público para garantizar que las sanciones se establezcan desde un rol que juegue la sociedad civil, educando y creando el consenso social que se aboque a dejarle claro a todos aquellos que quieran irse por la vía más corta, por la vía más fácil del fraude, que la penalización en términos penales va a ser ejemplar. No podemos nosotros apostar a un nivel de institucionalidad donde se puede utilizar un expediente para dañar a un inocente, pero no podemos tener el temor de que para garantizar que un inocente no pague por un hecho punitivo, criminal que no cometió, no se deje de condenar a aquellos que son reincidentes. Quienes reincidan en los delitos y crímenes de fraudes inmobiliarios, ingenieros, no podrán construir más en República Dominicana. Hay que crear códigos únicos para que nadie pueda hacer una transacción, para que usted pierda como arquitecto, como agrimensor, como ingeniero y como abogado, dicho sea de paso, el acceso a la banca, a los financiamientos, no solo en el ámbito de la construcción, porque no puede ser que usted engañe despojando a alguien de sus derechos con un apartamento, con una torre, con un proyecto como Costa Dorada tan ambicioso, y que luego utilice ese dinero, sea sancionado en el ámbito inmobiliario y que usted se encuentre que esa persona puso un banco o que puso una financiera o que de repente es accionista de una telefónica. Alguien que termina siendo condenado por un delito civil y penal tan serio y tan complejo, de una dimensión tan nefasta como estos crímenes y fraudes inmobiliarios, debe perder el derecho a comercializar y a ser un sujeto solvente, moralmente hablando, de cualquier intercambio comercial. Son propuestas viables, son propuestas necesarias, y hoy más que nunca, luego de este ejercicio de investigación periodística y de datos, donde hemos develado no solo la verdad, sino estos recovedos, estas intríngulis de estas mafias, nos queda claro que hay mucho terreno por recorrer y finalmente tiene que ser un pacto de continuidad de Estado. Tenemos que empezar en este gobierno con el presidente Abinader y continuarlo a lo largo de los años, haciendo las transformaciones que nos garanticen a todos los cambios necesarios para que este caso, como el de Costa Dorada, no se repita nunca más. Llega el momento de leer sus comentarios en esta conversación de doble vía, luego de compartir con ustedes este recorrido por este caso icónico y por todos estos testimonios. Quiero leer sus comentarios y saber qué opinión tiene luego de acceder a esta verdad develada. Muchas gracias. Bendiciones.